Amada Iglesia del Señor, muy buen día. Bueno, seguimos adorando al Señor. Ahora vamos a hacerlo con la exposición y la audición de la palabra. Otro tiempo importante de nuestra adoración corporativa. Espero, hermanos, ya estén ahí ubicados en el pasaje que vamos a seguir considerando, 1 de Pedro 2, versos 4 y 5. Pero especialmente, hermanos, el versículo 5 y especialmente una expresión del verso 5 que comenzamos a trabajar hace 15 días, y es casa espiritual. Aún estamos ahí, no vamos a salir de ahí hoy tampoco, pero espero podamos culminar hoy lo que quiero que entendamos de esa expresión, casa espiritual. Y es por esa razón, hermanos, que dentro de este expositivo inicié esta serie de El Tercer Templo. Porque recordemos, hermanos, que el templo escatológico de Dios en la historia de la redención, el templo final, el templo del final de los tiempos, se llama aquí una casa espiritual. La iglesia en Cristo, que recordemos que Cristo es el verdadero Israel y la iglesia en Cristo es el templo del Señor, porque Él lo es, porque Cristo lo es. Así que el templo del final de los tiempos, hermanos, es una casa espiritual, es la iglesia en Cristo, los que estamos unidos a Cristo, siendo Él el templo de Dios. Ahora, hermanos, como algunos quisieran decir, entonces somos el tercer templo. Muchos esperan un tercer templo en Jerusalén. Pero hermanos, en el plan de Dios, este tercer templo ya fue cimentado con Cristo. Su piedra viva ya fue echada y está creciendo en todo el mundo la iglesia del Señor. Y por eso, hermanos, empezamos a considerar esa expresión que usa Pedro aquí para el templo del nuevo pacto, casa espiritual. Y vimos hace 15 días, hermanos, para recordar dos cosas de ese adjetivo espiritual. Lo primero que dijimos es que espiritual se contrapone a lo que es arquitectónico o físico. Cuando la Biblia, aquí en Pedro, cuando el apóstol Pedro dice que somos casa espiritual, está enfatizando, está subrayando que el templo final de Dios en la historia de la redención no es arquitectónico, no es físico. Lo fue en el antiguo pacto. Dios moró en un templo arquitectónico, pero ya no más. En el nuevo pacto, este templo está constituido sobre una piedra viva que es Cristo y está compuesto de piedras vivas, hombres y mujeres regenerados. Por eso, hermanos, espiritual se contrapone a lo que es arquitectónico y físico. Ya la casa del Señor no es más en la historia de la redención un templo hecho de piedras muertas ni arquitectónico. Pero también dijimos, hermanos, que ese adjetivo espiritual subraya que ahora Dios habita ahí. Esa es la nueva morada de Dios. Dios ya no mora ni va a morar en un templo arquitectónico, sino que la iglesia en Cristo es la nueva morada de Dios. Y esos dos conceptos, hermanos, fueron los que revisamos hace 15 días. Pero les dije que hay una tercera noción y a esa tercera noción nos vamos a dedicar el día de hoy. ¿Cuál es la tercera noción que está comunicada con el adjetivo espiritual? Casa espiritual. Así que, hermanos, seguimos en esta serie del tercer templo y casa espiritual no solo es una casa que no es arquitectónica ni física, no solo comunica la idea de una casa
que es la morada actual de Dios, sino que espiritual en la Escritura, y aquí en este pasaje de Pedro también contrasta con lo que es carnal o natural. Hermanos, entiéndase carnal, como la voy a estar usando hoy, como algo natural, algo que no es objeto de una obra sobrenatural del Espíritu. Es decir, lo natural es carnal. Entonces, espiritual en la Escritura muchas veces también contrasta, comunica una idea de contraste con lo que es natural, con lo que es carnal o con lo que es meramente sensitivo o corporal, ¿correcto? Entonces, espiritual contrasta con lo que es natural, lo que es carnal o lo que es meramente sensitivo, es decir, referido a los sentidos corporales, meramente los físicos. Y eso nos empieza a dar una idea, hermanos, de qué tipo de casa es en la que Dios mora en el nuevo pacto. Dios es adorado, hermanos, no solo por quienes tienen espíritu, sino por quienes lo tienen vivo. Todos los seres humanos tenemos espíritu, ¿de acuerdo? Si no, no seríamos seres humanos vivos. Para estar vivos tenemos que tener espíritu, pero hermanos, espiritualmente no todos tienen su espíritu vivo. Hay quienes tienen espíritu muerto. Y hermanos, casa espiritual enfatiza que es una casa cuyos adoradores no están en un estado natural ni carnal, sino que es adorado por personas que tienen un espíritu vivo, regenerado, que han sido objetos de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, con esto debo hacer una aclaración desde ahora. Los incrédulos que puedan estar aquí entre nosotros esta mañana son muy bienvenidos y amados. Queremos que los incrédulos vengan a escuchar la palabra. Son bienvenidos. Cada día del Señor son bienvenidos a participar entre nosotros porque creemos que necesitan escuchar el mensaje del Señor. Pero, incrédulo que estás entre nosotros y hermanos amados, para que lo sepamos o lo recordemos, los incrédulos no pueden ofrecer adoración a Dios, no han recibido ese derecho, y los incrédulos que puedan estar aquí deben también, por el bien de sus almas, saber que el hecho de que ustedes tal vez canten, ofrenden o escuchen no es una evidencia de que son salvos. Hay que recibir el derecho de Dios para adorarle. Así que, aunque el incrédulo es bienvenido en nuestras asambleas, no tiene el derecho de adorar a Dios, debe recibirlo, y por eso es que el tercer templo o el templo final de Dios en la historia es una casa espiritual. Es decir, sus adoradores no están en un estado carnal o natural. Entiéndase nuevamente, hermanos, estado carnal o natural como alguien que no ha sido objeto de una obra sobrenatural del Espíritu, no ha sido regenerado, no está resucitado en espíritu por la gracia de Dios. De tal manera que una persona que asiste a un culto pero no ha sido objeto de una regeneración está en un estado carnal o natural y por tanto no hace parte de una casa espiritual, sino hace parte del mundo natural o carnal, como estoy usando aquí, hermanos, la expresión. Quiero que miremos Proverbios 15:8. Vamos a estar revisando varios pasajes para que la idea quede bien comunicada respecto al contraste que hay entre una casa espiritual y lo carnal o natural. Proverbios capítulo 15, un pasaje que hemos considerado en otras ocasiones aquí. Versículo 8.
Proverbios 15:8 es lo que se conoce como un proverbio en un estilo hebreo muy particular, que es un proverbio antitético, es decir, que contiene dos ideas. La primera idea comunica algo y la segunda idea comunica algo totalmente opuesto a la primera idea, ¿correcto? Ese es un proverbio antitético. Dice el verso 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Eso quiere decir que hay impíos que sacrifican a Jehová. La línea que contrasta dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Hallemos punto a punto el contraste. El sacrificio de los impíos, ¿con qué está contrastado en la segunda línea? Con la oración. Eso quiere decir que cuando un impío ora, Dios no ve eso como una oración. Lo ve como un sacrificio que el impío intenta hacer, pero abominable. Dios nunca llamará a la oración de un incrédulo oración. Llama oración a la que eleva ¿a quién? Un justo, pero nunca verá como oración lo que intenta elevar un incrédulo. Lo ve como un sacrificio, un intento de ofrecer algo al Señor, pero abominable. Ahora, abominación, ¿con qué se contrastaría? Con gozo. Noten ese contraste tan marcado. E impíos, ¿con qué se contrasta? Justos. Y hermanos amados, la oración es algo que hacemos en nuestra adoración corporativa. Es claro entonces que aunque el incrédulo intente adorar a Dios, por estar en un estado natural y no hacer parte de una casa espiritual, su adoración, su intento de adoración, que es un sacrificio abominable, nunca llegará a Dios. Por eso, el verdadero templo de Dios en el nuevo pacto es una casa espiritual compuesta de piedras vivas, regeneradas, en donde el Espíritu ha resucitado esos espíritus para que se reciban el derecho de adorar a Dios. Miramos también Proverbios 28:9. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y aunque este es un proverbio que puede aplicar al creyente, ciertamente también aplica al impío. ¿Por qué? Porque noten que en este texto el impío quiere hablarle a Dios, ¿cierto? Pero el impío no quiere escuchar a Dios. Esto es muy característico del impío. El impío quiere estar pidiéndole a Dios, diciéndole a Dios, e incluso a veces el impío tiene cierto discernimiento natural como para saber que es indigno de presentarse a la presencia de Dios. ¿Y qué hace? Le pide el favor a familiares cristianos o al vecino cristiano: oiga, oren por mí porque mañana tengo una entrevista de trabajo, yo sé que Diosito escucha, ¿verdad? Quieren que Dios los escuche, pero nunca quieren escuchar a Dios. Esta es una oración abominable. Así que, para ir avanzando, una casa espiritual está compuesta de piedras vivas, regeneradas por el poder del Espíritu Santo, como consecuencia de la gracia de Dios concedida desde la eternidad a sus escogidos. Así que, hermanos, Dios no recibe adoración carnal, Dios no recibe adoración natural, es decir, de muertos, sino adoración espiritual, es decir, ofrecida por vivos, regenerados. Ahora, ¿cuáles son las señales o algunas, hermanos, de las señales de una adoración carnal o natural? ¿Cómo identificar la adoración carnal o la adoración natural? La primera característica, hermanos, de una adoración natural, carnal, no regenerada, o que se ofrece no es de alguien regenerado, sino muerto, es que es una adoración que no discierne a Dios. No discierne a Dios. Es decir, adora, pero adora lo que no sabe. Miren conmigo Juan 4.
Esta es una primera característica, hermanos, de una adoración carnal o natural, que no corresponde con la casa espiritual. Es una adoración que no discierne a Dios. Hay actos de adoración, pero es una adoración que no discierne a Dios, adora lo que no sabe. Juan capítulo 4, versículo 22, nos presenta esta realidad. Leo a favor de ustedes. Juan 4, 22 dice: vosotros, hablándole Jesús a una mujer samaritana y refiriéndose a los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso quiere decir que es posible intentar adorar a Dios sin saber qué se está adorando. Y este precisamente es el estado de aquellos que intentan ofrecer a Dios algo sin estar vivos, piedras muertas. Y también, hermanos, volvemos a Primera de Pedro, nuestro pasaje, volvemos a Primera de Pedro, capítulo 2, también allí hay una alusión a esta realidad. Miren el verso 4, Primera de Pedro 2, 4, nuestro pasaje. Pongan una cintica si es posible ahí en nuestro pasaje, porque vamos a estar mirando algunos allí para volver pronto ahí. Dice el verso 4, acercándoos a él, piedra viva, pero noten, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hay quienes pretenden adorar a Dios, pero han desechado a la piedra viva, la piedra fundamental. Eso se cumplió en los fariseos, por ejemplo. Los fariseos de labios honraban a Dios, pero su corazón había desechado la piedra viva. Por eso dice, la piedra que los edificadores entre comillas, desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, lo cual ya expliqué aquí. Hermanos amados, hay quienes pretenden adorar a Dios, pero no saben lo que están adorando. Esto es un indicio de una adoración carnal o natural. Así que, hermanos, hay quienes pretenden adorar a Dios y tienen boca para hacerlo, tienen boca, pero no le hablan a Dios. Tienen ojos, pero no pueden ver a Dios. Tienen manos, pero no palpan a Dios. Tienen pies, pero no pueden caminar con Dios. Esta es la imagen de una piedra muerta. Es la imagen de un ídolo que solo puede discernirse a sí mismo, no puede discernir a Dios. Otra característica, hermanos, de un culto o una adoración natural o carnal, no espiritual, es que el hombre siempre es colocado en el centro. Ya aquí hemos visto en esta serie de expositivos de Primera de Pedro que ¿quién es central en el templo del nuevo pacto? Cristo. A Él debemos acercarnos, la piedra viva. Pero un culto carnal o natural siempre pone al hombre en el centro. Quiero que miren conmigo Lucas 18 y vamos a ver esta realidad. Lucas capítulo 18. Y vamos a ubicarnos en una parábola también muy conocida del Señor. Lucas 18, 9. ¿Qué título tienen ahí en esa parábola? Muy bien, así que es una parábola conocida. Vamos a leer atentamente versos 9 al 13. Yo leo a favor de ustedes me siguen ahí en sus mentes. Dice así, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Pero noten, a unos que confiaban en sí mismos, es decir, eran el centro. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Verso 11.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Quiero que noten que estamos en un contexto de adoración, ¿correcto? Pero notemos la adoración rendida por el fariseo en el versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba, pero ¿a quién oraba? Dice, oraba consigo mismo. Es decir, que ¿quién era Dios para este fariseo aquí? Él. Cuando dice, Dios, te doy gracias, está diciendo a sí mismo que se agradece a sí mismo por ser tan bueno. Él es su propio Dios. Y esta es una señal de una adoración carnal, natural, no espiritual. El hombre se coloca en el centro. Este fariseo bien podría cantar ese himno de "Oh tu fidelidad" como "Oh mi fidelidad". Cada momento la veo en mí. Y este es un síntoma grave de una adoración carnal. De hecho, me gustaría ampliar esto y no puedo ahora, pero muchas de nuestras intenciones en el día del Señor, cuando venimos a adorar, cuando buscan lo nuestro, lo mío, hacen parte de ponernos en el centro en vez de buscar la piedra viva. Así que, hermanos, hay dos formas en que en la adoración o en el templo de Dios el hombre es colocado en el centro. Una es cuando uno mismo se coloca en el centro. ¿Cómo sabe que uno está colocado en el centro cuando uno adora? Cuando uno está buscando que le guste el culto. Ese es un síntoma. Cuando usted viene o cuando yo vengo, cuando venimos, cuando acudimos y buscamos que el culto nos guste, ya es un mal síntoma. El culto no nos debe gustar, porque el culto no está hecho para nosotros. ¿Ven? Ese es un síntoma de adoración natural o carnal, porque ve con qué ojos. Si veo los músicos, si veo las luces, si veo que está tal hermano, pero si está tal otro hermano no, todo eso entra por los ojos. Es una adoración natural, es una adoración carnal, no espiritual. Entonces uno se pone en el centro, el culto tiene que gustarme. Por eso cuando usted al final del culto ha dicho, hoy el culto como que no me llenó, no es un problema del culto, ¿sabe? Es un problema de su fe y de la mía. Que no tuvimos ojos para ver la gloria del Señor en medio de nosotros, sino que estos ojitos estuvieron muy abiertos. Tal vez no se entonó el himno que me gustaba. Tal vez quisiéramos instrumentos para que nos guste el culto. Tal vez quisiéramos ciertas temáticas en las predicaciones. Esta es una adoración carnal o natural, no espiritual. Así que una de las formas en que detectamos un culto carnal, una adoración carnal, otra vez es cuando nos ponemos en el medio, buscamos que el culto nos guste, buscamos nuestro placer, y todo lo que una adoración carnal o natural aprueba, lo aprueba con el ojo físico, el natural. Si me gustó lo que vi, me cae bien el hermano que dirigió, me gusta el himno, no me gusta el pastor que enseñó hoy, no me gustó este tema, no va conmigo, etcétera. Todo esto es aprobado con este ojo. Es una adoración natural, es una adoración carnal, hermanos. Pero otra forma de una adoración carnal o natural es cuando no solo nos ponemos nosotros en el centro, sino cuando ponemos a alguien en el centro, ¿correcto? Cuando exaltamos la personalidad de alguien en el culto. Es que me gusta más este pastor, es que me encanta más cómo predica este, es que me gusta cuando dirige tal hermano, porque lo admiro, porque este sí es mi amigo, o porque lo amo mucho, etcétera. Cuando exaltamos personalidades, esto es carnal, es natural, no es espiritual.
El hombre está en el centro, la piedra viva fue ignorada, desechada, como hicieron los fariseos con la piedra viva. Hermanos, tengamos cuidado con colocarnos en el centro y terminar orando con nosotros mismos o terminar orando al hombre, porque este es un culto muerto, carnal, natural, sin vida. Y hermanos, nosotros éramos piedras muertas, pero ya no lo somos más. Ahora somos piedras vivas, hermanos. Éramos piedras muertas, teníamos ojos, pero no veíamos. Teníamos manos, pero no palpábamos a Dios. Teníamos oídos, pero no oíamos a Dios. Ya no más esto, hermanos. Ahora tenemos ojos que ven a Dios, oídos capacitados para oír a Dios, manos espirituales que pueden palpar a Dios, pies espirituales que pueden caminar con Dios cada día y especialmente en el día del Señor. Somos piedras vivas. Acompáñenme a primera los Tesalonicenses capítulo 1. Primero los Tesalonicenses capítulo 1. Pablo va a decir algo muy importante sobre la adoración aquí, una realidad de las piedras vivas. Primera los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Leo a favor de ustedes, hermanos. Primera los Tesalonicenses capítulo 1 verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y aquí está el punto, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir o para adorar al Dios vivo y verdadero. Hermanos, en este pasaje se nota que la conversión tiene un gran propósito. ¿Cuál es? Adorar al Dios vivo y verdadero. Por eso no lo puede hacer alguien que teniendo ojos no ven, o teniendo manos no palpan, o teniendo oídos no oyen. Tiene que ser alguien que ha sido objeto de una obra regeneradora del Espíritu por la gracia de Dios en Jesucristo. Y por eso a esta casa se le llama una casa espiritual. A la iglesia, al templo del nuevo pacto se le llama una casa espiritual. Así que, hermanos, cuando hablamos de casa espiritual, este adjetivo comunica también esa tercera noción de que se contrapone con lo natural o lo carnal, es decir, lo que no está vivo. Espiritual da la idea de lo que está vivo por la obra regeneradora del Espíritu. Carnal o natural, lo que sigue en su estado de perdición, allí donde no ha habido intervención sobrenatural del Espíritu. Por eso reitero a los incrédulos que puedan estar entre nosotros esta mañana, son muy bienvenidos y amados, pero tienen que conocer al Señor. Se les llama a la fe y al arrepentimiento, la fe en Cristo y el arrepentimiento de sus pecados, para que así puedan experimentar las privilegiadas tareas de un adorador, pero no de otra manera. Ahora, mencioné también, hermanos, que espiritual se contrapone a carnal, natural, pero también a lo meramente sensitivo, Recuerden eso. Casa espiritual es una casa en donde la adoración no es meramente sensitiva o corporal. Esto también es importante entenderlo dentro de la noción espiritual o el adjetivo espiritual. Me explico, hermanos. Miren, la adoración en el antiguo pacto era muy sensitiva. Era una adoración donde al adorador se le obligaba que tenía que oler cosas, tenía que ver cosas, tocar cosas. Era parte de lo que Dios quería de la adoración de su pueblo en un tiempo en que todo era prefigurativo, tipológico. Por eso la adoración en el antiguo pacto era muy
sensitiva, es decir, muy de oler, muy de tocar, muy de ver, muy de caminar. Todos esos sentidos que el Señor nos dio en nuestro cuerpo. Miremos, por ejemplo, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y nos ubicamos en el versículo 9. Voy a leerlo a favor de ustedes. Hebreos capítulo 9, verso 9. Hebreos 9, 9. Dice así el escritor a los Hebreos: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, referido a la adoración del antiguo pacto, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ese. No el del presente del escritor, sino ese del antiguo pacto, que los israelitas seguían probablemente practicando. Pero dice el verso 10, ya que consiste solo de ¿qué? De comidas y bebidas y de diversas abluciones o lavamientos, de diversos lavamientos y ordenanzas, noten acerca de ¿qué? De la carne. Ahí está el punto de distinción. La adoración del antiguo pacto era muy sensitiva, muy dirigida a la carne, porque era un tiempo de prefiguras. Y por eso termina diciendo el verso 10, impuestas, es decir, eran la adoración verdadera, hermanos, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mis hermanos amados, la adoración del antiguo pacto entonces era temporal, muy sensitiva, muy de oler, muy de tocar, muy de lavar, muy de sentir, muy de ver sangre, muy de ver los corderos, muy de oler el incienso, el humo que subía del altar, pero hasta el tiempo de reformar las cosas, lo que quiere decir que una adoración meramente sensitiva, prefigurativa, estuvo bien en el antiguo pacto, pero ya no es más así, porque llegó el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo llegó esta reforma? No en el siglo XVI. Dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo. La primera venida de Cristo puso fin a una adoración sensitiva y prefigurativa, porque Él es el cumplimiento de las ceremonias sensitivas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Por eso, hasta el tiempo de reformar las cosas. Por eso, hermanos, aunque esa adoración era verdadera, era temporal, hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, por eso la adoración en el nuevo pacto que insiste en ser sensitiva es falsa, no es espiritual. La adoración en el nuevo pacto que insiste en ser sensitiva tiene que oler algo, tocar algo, danzar, hacer algo con el cuerpo, que tiene que llorar, que tiene que ver. No es una verdadera adoración, no es propio de una casa espiritual, es por fe o es falsa. De hecho, hermanos, pensemos en la adoración romanista. ¿Cómo es la adoración romanista? Muy sensitiva. Hay que oler, hay que ver colores, vestiduras, hay que ver vitrales, hay que ver imágenes, hay que dar ciertos pasos, hay que sentir con la boca, hay que hacer muchas cosas a nivel sensitivo y corporal para que sea, dicen ellos, una verdadera adoración. No es esta una casa espiritual de adoración. Es una adoración falsa. ¿Es por fe o es falsa? Y de hecho, hermanos, lamentamos que muchas iglesias que se llaman cristianas dentro del evangelicalismo tengan adoración muy sensitiva,
No sé si lo han notado. Hay iglesias que para que la alabanza sea poderosa tienen que tocar el shofar, porque el poder de Dios está en el shofar. Hay iglesias que si no ondean una bandera de Israel o de Colombia, entonces no están adorando como deberían. Si no saltan, si no brincan, no están adorando de verdad. Si no gritan, lloran, gimen, ríen. Todo es corporal, todo es sensitivo para que sea una adoración supuestamente verdadera. No es una casa espiritual. Es muy natural y es muy sensitiva, por lo cual no es una verdadera adoración. No es el verdadero templo de Dios donde se practican estas cosas, hermanos. Y recordemos que aunque la adoración del nuevo pacto sí involucra sentidos, no es sensitiva, es diferente. ¿La adoración del nuevo pacto involucra sentidos o no? Claro. ¿Cómo cantaríamos, hermanos? ¿Cómo cantaríamos? ¿Cómo leeríamos la escritura? ¿Cómo ofrendaríamos? ¿Cómo participaríamos del bautismo y la cena del Señor? Claro que se involucran sentidos corporales, pero no es una adoración sensitiva. Adoración sensitiva, entiéndase como que para que sea una adoración digna y verdadera tengo que oler, ver, sentir, etc. Y esa no es la adoración del nuevo pacto. La adoración del nuevo pacto involucra los sentidos, pero no es sensitiva, es por fe espiritual. Por eso, hermanos, para adorar a Dios en el nuevo pacto no necesitamos ver humo, ni luces, ni oler inciensos, ni ver sangre derramada, ni necesitamos tocar un cordero, ni tocar un shofar, ni lavar el cuerpo ritualmente, abluciones, etc. No necesitamos eso en el nuevo pacto. Cristo ha cumplido todo eso y Él está en medio de nosotros. Hermanos, los únicos elementos físicos de una adoración del nuevo pacto que se nos mandan experimentar con los sentidos es la cena del Señor, el bautismo. Y aún, hermanos, aún estos sentidos que se involucran cuando tomamos la cena, al recibir el pan y beber de la copa, esta experiencia nos conduce a los sentidos espirituales. Aún el uso de sentidos físicos nos debe conducir al celebrar la cena, al bautizarnos, nos debe conducir a los sentidos espirituales, porque siempre recordamos, hermanos, el pan y la copa son, ¿qué? Símbolos. Vamos a experimentarlos corporalmente, pero nos deben llevar a los sentidos espirituales, al discernimiento, la reflexión. Esos son sentidos espirituales en Cristo. Cuando el Señor dijo, hagan memoria, no se estaba refiriendo a un sentido corporal. ¿Hacer memoria es un sentido corporal? No, se estaba refiriendo o está apelando a un sentido espiritual. Hacer memoria hace parte de la razón. Está apelando a un sentido espiritual. Coman, pero hagan memoria, que sus sentidos físicos en la adoración del nuevo pacto los conduzcan a los sentidos espirituales en la adoración. Así que, hermanos, no me malinterpreten. No estoy diciendo que nuestros sentidos no sean importantes en la adoración, pero estoy diciendo, hermanos, que el hecho de que en el nuevo pacto nuestros sentidos se incorporen a la adoración no es una adoración sensitiva. Una vez más, hermanos, quiero enfatizar esto. Adoración sensitiva es aquella que para ser digna o verdadera, ¿qué necesita? Oler, tocar, ver, sentir, palpar, caminar, saltar, correr, etc. Y esta no es la adoración de una casa espiritual. Espiritual se contrapone a lo que es meramente sensitivo, hermanos. Así que si usamos nuestros sentidos para adorar a Dios, pero no ofrecemos adoración sensitiva, nuestra adoración es espiritual porque es por fe en las realidades invisibles, hermanos. Por eso reitero, cuando usted y yo hemos salido de un culto
y no nos hemos sentido llenos, es porque estuvimos todo el tiempo ofreciendo una adoración carnal y natural, una que aprueban los ojos, y no los ojos de la fe. Hermanos, ¿cómo es posible que no salgamos llenos cuando el Señor prometió estar en medio de nosotros? No puede ser que nadie salga lleno, un verdadero creyente, estando Cristo en medio de su pueblo. No puede ser, habrá que verlo por fe. Pero una adoración que se rinde con este ojo nunca será satisfecha. Un deseo de ver con estos ojos nunca será satisfecho. Siempre querrá algo más, carnal, natural, sensitivo. Por eso, hermanos, en nuestros cultos, como dice Hebreos, nos sostenemos como viendo al invisible. Por eso, desde que el hermano, el pastor aquí empieza la dirección, todos deberíamos estar viendo al invisible, ahí en ese momento. No puede haber ruidos, no puede haber distracción. Es el momento de ver al invisible. Comenzó el culto público, es el momento de la fe. Es el momento de ver al invisible. No importa nada más, importa ver al invisible. Esta es una adoración espiritual. Así que, hermanos, cuando sentimos que un culto no nos ha llenado, no es probablemente un problema del culto, sino un problema de mi fe, que no tengo la capacidad de ver al que está en el centro, a la piedra viva. Por eso, hermanos, creemos que Cristo es la piedra viva, es decir, que habla, ¿recuerdan? Oye, percibe olores, palpa, camina entre nosotros. Lo tenemos que ver caminando, viéndonos, recibiendo adoración, haciendo posible nuestra adoración a Dios. De hecho, Pedro también en el primer capítulo dijo: ustedes, los creyentes, que amáis a Cristo sin haberle visto. Magnífico, hermanos. Nos movemos por fe. Ese es un culto espiritual y es una casa espiritual. Nos movemos por fe. Amamos a Cristo sin haberle visto. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados en nuestros cultos. Si no viendo físicamente a Cristo, podemos vivir como si estuviese ahí en medio nuestro. Ese es un culto de fe, ese es un culto espiritual, hermanos. Por eso es que nosotros, los pastores, no les preguntamos: ¿cómo le pareció el culto, Jackie? Johncito, ¿sí le gustó el culto de hoy? Por eso no les preguntamos esto, porque el culto no es para usted ni para mí, el culto es para Dios. Ahora, en esas iglesias donde el culto es para el hombre, válidas esas preguntas: ¿sí le gustó el culto? No. Bueno, vamos a hacer algunas reformas a ver para que le guste. Pero en una casa espiritual el culto se ofrece a Dios. Pedro dijo: sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, no a usted y no a mí, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pero sí podemos hacer preguntas válidas, como por ejemplo: hermano, ¿viste a Cristo hoy en el culto? Esa sí es una pregunta válida. ¿Pudiste ver a Cristo en el culto? ¿Cuán hermoso lo viste? ¿Viste su santidad? ¿Te impactó? ¿Ha salido distinto al ver a Cristo en medio de nuestro culto? Esas sí son preguntas válidas, hermanos. ¿Te acercaste a la piedra viva? Esas sí debemos hacerlas. Pero si te gustó el culto y esas banalidades no. Por eso, hermanos, al final de nuestros cultos tenemos ahí unos consejos, ¿recuerdan? Unos consejos prácticos para el Día del Señor. Y ustedes han visto que estamos en esta última temporada tratando consejos de los sentidos, ¿cierto? Pero si ustedes se han dado cuenta, no se refieren a los sentidos físicos, sino a los sentidos espirituales. Así que, hermanos, alguien que quiera un culto sensitivo,
Alguien que quiera un culto sensitivo se aburrirá de un verdadero culto del nuevo pacto. Porque es que el culto del nuevo pacto no fue hecho para el ojo, hermanos, ni para la emoción, no fue hecho para los sentidos. Por eso el que quiera un culto sensitivo tiene que ir a media cuadra. Ahí hay para los que quieren cultos sensitivos, los que les gusta oír la melodía moderna, los que les gusta ver la luz y el humo y al grupo allá adelante. Pero el que quiera un culto como lo establece el nuevo pacto, lo disfrutará si es por fe, si hace parte de una casa espiritual. Pero el que quiera un culto sensitivo se aburrirá con un auténtico culto del nuevo pacto, porque es por fe, es por fe. Es una casa espiritual. Y hermanos, no necesitamos, una casa espiritual no necesita nada de esto para adorar, porque es espiritual, es por fe. Es una adoración sencilla, pero con gran gloria al tener a Cristo en medio. Las realidades espirituales han llegado en el nuevo pacto para nosotros. Cristo está en medio. Así que hermanos, que este punto no nos engañe. El hecho de que la gloria del culto del nuevo pacto, la gloria, o más bien, no la gloria, sino el hecho de que la adoración del nuevo pacto sea más sencilla, que no nos engañe ese hecho, no quiere decir que es menos gloriosa. Nuestra adoración es más gloriosa que lo que vivieron los antiguos testamentarios. Pero como todo lo bueno en la vida, se ve por fe. Esto no. Estos ojos no ven lo bueno de la vida. Estos ojos, dijo Pablo, ven solo lo temporal. Los de la fe ven lo eterno. Las realidades espirituales. Y hermanos, nosotros ya no adoramos sombras ni figuras, sino adoramos a un Cristo vivo que está en medio de nosotros y nos sostenemos como viendo al invisible. Eso es una casa espiritual, hermanos. Eso es una casa espiritual. Conclusiones finales, hermanos. Entonces, ser casa espiritual significa que rendimos a Dios una adoración. Primero, que se contrapone a un templo arquitectónico o físico. Ser casa espiritual significa que rendimos adoración también al lugar en donde Dios ahora mora. Y tercero, ser casa espiritual significa que rendimos adoración en espíritu, por fe, pero no sensitiva. Esas son las tres ideas, hermanos, principales que usted y yo debemos entender cuando pensamos en una casa espiritual. Ahora, hermanos, en esta conclusión quiero hablar algo sobre la adoración en forma espiritual, es decir, esa que es producto del corazón regenerado, del alma regenerada. Miren, el Señor nos creó a nosotros cuerpo y ¿qué más? Alma o espíritu. Espíritu o alma racional. Eso somos. El ser humano es cuerpo y alma racional. Y es importante entonces distinguir entre cuáles son las actividades del cuerpo y cuáles son las operaciones o las actividades del alma o del espíritu. Hay que distinguirlas, hermanos. ¿Cuáles son actividades del cuerpo? Oler, comer, correr, caminar, palpar, oír, ¿cierto? Bien. Si el cuerpo, que es solo una parte de nuestro diseño, tiene sus operaciones o actividades, también el alma tiene que tener sus propias, o el espíritu tiene que tener sus propias operaciones o actividades. Entonces, hermanos, si el cuerpo tiene las suyas, el alma o el espíritu tiene que tener las suyas. ¿Cuáles son? Pensemos en cuáles son actividades u operaciones del alma o del espíritu. Por ejemplo, las del intelecto. Ya les dije anteriormente que el Señor dijo, hagan memoria de mí. Está apelando a un sentido espiritual, no a uno sensitivo, corporal.
Hagan memoria de mí. El espíritu o el alma, hermanos, tiene sus propias opciones. Aló. Estamos entonces tratando de identificar operaciones y actividades del espíritu o del alma. Las del intelecto, discernir, tener conciencia de algo, meditar, razonar. Por ejemplo, considerar. Considerar cosas es un ejercicio u operación del cuerpo o del alma o del espíritu. A ver, ahora a nivel afectivo, el amor es una operación del alma o del espíritu. De los dos son lo mismo, pero no corporal. No corporal. Admirar es una operación del espíritu o del cuerpo. Del espíritu. La admiración es una operación del espíritu. Estas son cosas que se ven en antropología bíblica. Temer es una operación del cuerpo o del espíritu. Del espíritu. Antropología bíblica. El temor es una operación del espíritu del hombre. A nivel volitivo o de voluntad, hacer resoluciones es una operación del cuerpo o del espíritu. Muy bien. Tomar determinaciones del espíritu. Hacer planes del espíritu. Hermanos amados, si esta es una casa espiritual y creemos que lo es, entonces estas son las operaciones y actividades a las que más tenemos que dedicarnos sin mover un dedo, hermanos. Todo esto se puede hacer. Su amor por el Señor en un culto puede crecer. Inténtelo. Su admiración por el Santo puede crecer. Su temor por Él puede desarrollarse. O hacer resoluciones después de escuchar la palabra que se lee, que se expone. Haga resoluciones en su corazón. Señor, no voy a seguir ofendiéndote en esto. Esa es una actividad no del cuerpo, sino del alma. ¿Qué sacaríamos, hermanos, con llorar y danzar y saltar y tocar el shofar? Si no meditamos que es una operación del Espíritu en una casa espiritual, si no hacemos resoluciones, si tomamos determinaciones, si no tenemos mayor discernimiento, conciencia, meditación, si no hacemos mayores y más serias consideraciones, todo esto son movimientos del Espíritu. Por eso, hermanos, muy útil lo que dice Eclesiastés 5:1, vamos a ir allí. Muy útil esta exhortación en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice el versículo 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio, pero el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y hermanos, en este contexto, el sacrificio de los necios es hablar de más. Hablar de más. Ese es el sacrificio de los necios. Y lo que el autor aquí está diciendo es: cuando vayas a la casa de Dios, cállate. Oye al Señor. No hables de más, cállate.
Porque en el mucho hablar hay pecado. Usted es prudente. Vamos a Dios, vamos a escuchar su palabra. Vamos a hablar lo que es necesario, santo, piadoso y adecuado. Creo, hermanos, que todos hemos pecado en esto, ofreciendo el sacrificio de los vicios, hablando de más. No vamos, allá la gente no nos necesita a nosotros, hermanos. Entonces callémonos, escuchemos a Dios, hablemos lo justo, lo apropiado, lo excelente, lo virtuoso. De hecho, el verso 7 dice, o el 6 y 7 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Hablar de más incluye hacer promesas que uno jamás cumple y decir esto y decir aquello y pecar con los labios. Y el verso 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y realmente lo que uno habla muchas veces en el día del Señor es pura banalidad. Nada consistente, nada serio, nada piadoso. Hermanos, debemos arrepentirnos de esto, de las muchas palabras, pero el contraste en el verso 7 es, mas tú teme a Dios. Entonces temor a Dios es hablar poco en el día del Señor y escuchar más bien al Señor. Hermanos amados, porque este es en el nuevo pacto especialmente una adoración espiritual. Y el verso 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Muchos cultos que vemos hoy día son cultos en donde el hombre sueña que eso es lo que agrada a Dios, sueña que si danzan, sueña que si gritan, sueña que si todos están en un desorden, eso agradará a Dios. Sueñan, son vanidades, la gente se imagina que eso agrada a Dios. Puros sueños banales. Que no nos pase eso, hermanos, porque somos una casa espiritual, vemos con ojos de fe, hablamos con bocas temerosas de Dios. No queremos ofrecer el sacrificio de los necios. Por eso, hermanos, en el nuevo pacto la belleza ya no se ve con estos ojos físicos. En el antiguo pacto sí, los colores, el bordado, el oro, la plata, el bronce, etcétera. Aquí ya no. Todo esto está en Cristo, hermanos. Es por fe. Tenemos que ver al Señor. Por eso, hermanos, y termino con esto, es fácil cantar al Señor. Es fácil cantar, dejémoslo así, es fácil cantar. Pero cantar con gracia en los corazones, como dice Colosenses, ya no, es un asunto de fe. Cantar cualquiera canta, cualquiera entona un himno, pero cantar con gracia en los corazones, un espíritu vivo, agradecido, gozoso en el Señor, eso es un asunto de fe, hermanos. Es un ejercicio del espíritu, cantando mientras meditamos, mientras hacemos resoluciones, mientras discernimos, amamos más al Señor, eso es por fe. Miren, cerrar los ojos es lo más sencillo de este mundo. Lo más fácil que hay en la oración es cerrar los ojos. Pero orar con el entendimiento requiere fe, como dice Corintios. Miren, hermanos, entregar dinero es lo más sencillo que uno puede hacer. Uno puede venir aquí y echar ahí. No importa la cantidad, eso es sencillo, hermanos. Pero ofrendar como los macedonios, que dice que se dieron a sí mismos en su ofrenda, consagrados al Señor, eso requiere fe. Oír sermones es lo más sencillo, es sentarse y escuche. Pero oírlos como escuchando al Señor es un asunto de fe, hermanos. Comer y beber pan y vino, mis hermanos, eso es muy fácil comer. Beber es lo más fácil, no hay complicaciones. Un niño lo hace, un bebé lo hace. Pero tomar la cena en santidad y en comunión unos con otros requiere fe. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3:3, los que en espíritu
adoramos o servimos a Dios. Los que en espíritu, no en la externalidad, sino en espíritu. Por eso, hermanos, orar aquí, para un verdadero creyente, orar aquí, o si viaja a Londres, si va a la catedral de Westminster, donde estuvieron los divinos, los puritanos, si ora allá, o ora aquí, o ora en Jerusalén, eso no importa, hermanos. En espíritu servimos a Dios. Nuestra oración no va a ser más puritana porque vayamos a Westminster a orar en la catedral, o porque vayamos a Tierra Santa. Aquí en Villemar, hermanos, podemos adorar al Señor con temor y con temblor, y verdadera y genuinamente, como el tercer templo. Por eso, hermanos, cuidado con quedarnos con el rito. Cuidado con quedarnos con el rito. Cantar, cerrar los ojos, comer de la cena. Cuidado con quedarnos con el rito, hermanos, porque la fe nunca se apega al rito, la fe se apega al significado. La fe, hermanos, nunca se apega al rito, se apega al significado. Así que, hermanos, no esperemos un tercer templo en Jerusalén. Aquí está el tercer templo, una parte de él. Edifica este edificio. No esperes que pongan piedras allá los levitas en Jerusalén. Edifica este edificio, hermano. Trabaja duro aquí. Aquí está el tercer templo. Adora, ofrece sacrificios espirituales y ejercita o ejercitemos nuestros sentidos espirituales en la adoración. Oremos. Gracias damos, Padre, por el privilegio que nos das de adorarte en Cristo. Gracias por habernos unido a un templo espiritual, a una casa espiritual, tu casa en Cristo. Y gracias por darnos el gran privilegio de ofrecer a ti sacrificios espirituales y a ti, Señor, porque han de agradarte a ti. Gracias por Jesucristo que está entre nosotros hoy y a través de quien podemos adorarte. En su nombre te agradecemos. Amén. Gracias, hermanos.